incorporamos a Mercedes Bermejo, que es psicóloga, directora de Psicólogos Pozuelo. Hola Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, Mercedes, preocupadas porque el móvil, no hay niño que no lleve móvil. Esto va a ser una revolución, el decirles no, a ver dónde ponemos la raya. ¿Por qué no es positivo llevar el móvil siendo menor, Mercedes? Yo estoy aquí en calidad de psicóloga, como sabes, directora de un centro de psicología que somos más de 30 psicólogos, pero también en calidad de mamá, porque eso comentaba la compañera, yo también estoy en los grupos de WhatsApp de adolescentes libres de smartphones sí. de la zona Pozuelo-Aravaca, que ya somos 1000 y pico personas, y como decía la compañera, en el grupo del change.org, en la firma, ya van 44.000 personas que firmamos esta propuesta. ¿Por qué? Esto que comentabas de dónde está la línea, dónde pone el no, ¿por qué nos cuesta cada vez más a papás y a mamás decir no? Cuando eso es cuidar, es proteger, es poner límites, es fundamental. El gran problema es que nosotros como padres y madres, al no ser nativos digitales, no somos conscientes del gran daño que producen las pantallas en el cerebro de nuestros pequeños. Pero gracias a la evidencia científica y a los estudios, que cada vez son más, está habiendo una toma de conciencia de las secuelas que esto está suponiendo. De hecho, nosotros probablemente seamos la generación donde nosotros como padres seamos más inteligentes que nuestros hijos. Cada vez siempre íbamos evolucionando, íbamos mejorando, pero ahora esto se está invirtiendo. Se ha parado y se está invirtiendo. Lo estamos viendo en las pruebas de neuropsicología, en los test de inteligencia, estamos viendo en los centros educativos que cada vez niños y niñas vienen con un mayor retraso del lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de concentración, y todo esto afecta a nivel académico, al rendimiento académico, pero también desde el punto de vista emocional y en su salud mental general. Claro. Bueno, vamos a hacer el recorrido juntas, las tres, porque hay motivos distintos. Quizá los padres, alguno tenga para entregar el móvil a menores de 14 años y no antes, pero hay muchos expertos, como hemos escuchado ahora Mercedes, que, en fin, están señalando como primordiales, ¿no? A ver, vamos por partes, Mónica. Mira, yo al escuchar a otro compañero de Mercedes hablar de estas situaciones y de este tipo de temas a la hora de entregar los teléfonos móviles, hay dos motivos que, fíjate, yo no me había parado a pensar y fíjate que no me dedico a los sucesos. Hay dos fundamentales, aparte de, es verdad que el rendimiento académico desciende, lo que comentaba también Mercedes, el impacto, ¿no? También a nivel neuronal, el aumento de acoso escolar, incluso la tasa de suicidios, que eso también lo hablaremos ahora mismo, pero hay dos puntos. El primero, que a los 14 años los niños ya adquieren responsabilidad penal. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si cometen algún tipo de delito, ya pueden ser responsables de sus propias acciones y responder ante el juez y el fiscal de menores. Ojo, no es baladí, claro. ¿vale? No es lo mismo tener 12 años que responden los padres que 14 que ya tienes que responder porque ya así lo dice el Código Penal. Y luego el segundo es porque la edad mínima el mayor número de redes sociales es que la edad mínima para tener un perfil social es a los 14 años. Es cierto que TikTok, por ejemplo, no son los 14, es un poquito menos, pero la mayoría son 14 años. Por lo tanto, con 14 años ya puedes abrirte un perfil en una red social y eres penalmente responsable de tus acciones. Esto es importante. Claro que es importante. Mercedes, el problema es que si está con el móvil uno de nuestros jóvenes, pongamos que le están impartiendo una clase, le suena que ha entrado un mensaje, qué difícil y qué imposible es que no mire el móvil. Y de hecho se habla de que a nivel de estimulación del cerebro, cuando recibe este tipo de distracciones con la gran adicción que suponen las pantallas, suele costar hasta unos 20 minutos que el niño o el chico o la niña pueda volver a coger el canal de concentración que tenía en la clase. Es decir, que un distractor de este tipo va a afectar, por supuesto, en la parte académica, en la parte relacional, en la parte social. ¿Cuántos adolescentes vemos que ya no salen, ya no quedan directamente, sino que todo es en línea? Y cuando tienen que exponerse al cara a cara, tienen unas dificultades, unos déficits en competencias emocionales, como pueden ser las habilidades sociales, tremendo, por no hablar
de todos los riesgos y peligros. Con frecuencia yo escucho en la consulta papás y mamás que dicen, bueno, pero si se queda en casa yo estoy más tranquila, ¿no? Porque sé que está en casa. Está en casa, pero está en el océano de Internet, donde Eso está es. constantemente, que no sabemos qué contenidos se está exponiendo y a los riesgos a los que está expuesto. Claro, estamos hablando del uso del móvil y de también el rendimiento de nuestros jóvenes, pero ¿cómo es que ha estallado este tema, Mónica? ¿Por qué estalla de repente? Claro, ¿Qué sucesos se están acercando a contenidos que no son nada positivos para ellos? la pornografía, por ejemplo. Yo creo que el tema también del acoso escolar, el aumento del acoso escolar, el tema de las agresiones múltiples en menores de edad, todo eso ha hecho que también en Cataluña, y el no intervencionismo, por cierto, del Departamento de Educación ha hecho que al final los padres lleven a cabo una acción de esta manera y que al final, si en este caso en Cataluña, Educación no hace nada, no interviene, lo deja todo en manos de los centros, al final los padres tienen que ponerse manos a la obra. Es cierto que también en España hay varias prohibiciones parciales. Castilla-La Mancha y Galicia, por ejemplo, son las primeras autonomías que prohibieron en el año 2014 y 2015, respectivamente, el uso del móvil en las aulas. Y aquí en la Comunidad de Madrid, por cierto, en 2020 siguió también ese tipo de prohibición parcial e incluyó una restricción que era también en los recreos. Los niños no pueden tener o utilizar el teléfono móvil en los recreos, justificándolo o lo justificó la Comunidad de Madrid en aquel momento, el Departamento de Educación, gracias a varios estudios en los que se habían fijado en la Universidad de Chicago, también en la Comisión Europea, es decir, a varias situaciones como, por ejemplo, indicaban la adicción a la tecnología en un 21% de los adolescentes, que reducían la concentración si estaban encendidos, lo que decía al principio, hace un momento Mercedes, ¿no? Esos 20 minutos que se van y luego vuelven, ¿no? Mentalmente. Y entonces el no intervenir hace que también los padres salten. Pero esta iniciativa catalana no es de ahora. También en Guipúzcoa fueron los pioneros años atrás, que llevaban además recogiendo firmas debido a ese temor en problemas de salud mental, de aprendizaje y sobre todo porque esa información preocupante de las redes sociales, ¿no? El efecto pospandemia, recordemos en la pandemia todo el mundo hiperconectado, y ahí volvió también ese miedo de los padres a ver qué están haciendo sus hijos. Cuando volvemos a la normalidad es cuando comienza ese rechazo, hay ese miedo a que los niños tengan pantallas continuamente, la adicción al móvil y a cualquier tipo de red social, incluso la presión social por la imagen. Los niños, niñas sobre todo, ven en esas imágenes, en esos filtros, por ejemplo, de Instagram, una imagen perfecta, y cuando ya son mayores de edad, a partir de los 18, piden ir a un cirujano a que les cambie la cara o ponerse, hacerse algún tipo de retoque. Entonces, Internet está muy bien, pero con un control y sin ningún tipo de adicción, y eso al final tiene que estar regulado, tiene que regularlo educación de cada una de las autonomías, y también los padres, al no ver eso, reaccionan, como bien decía Mercedes, ella como madre y como psicóloga. Claro. Mercedes, deberían tener horas estipuladas para la utilización del móvil, y en casa, mientras hacen los deberes, mientras están en clase, quitárselo. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano no termina de madurar hasta los 20-25 años. La última zona de nuestro cerebro que termina de madurar es el córtex prefrontal, que tiene que ver con todo el tema de las funciones ejecutivas, la autorregulación, la capacidad de gestionar su impulsividad. Y esto, insisto, es 20-25 años. Entonces tenemos un cerebro inmaduro, y ahí la responsabilidad de padres y madres, que ahora estamos esperando que también cambien la ley, pero seguimos teniendo una responsabilidad donde creo que esta conciencia que está habiendo es muy importante de la gravedad de la situación, porque esto los profesionales de la salud venimos diciéndolo desde hace años, que vemos todas las secuelas psicológicas y familiares que está generando en las diferentes familias. Entonces, sí que tiene que haber un seguimiento, una supervisión, un acompañamiento en el buen uso de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro centro, desde Psicólogos Pozuelo, hace unas semanas publicamos en nuestras redes sociales un contrato donde se establece un acuerdo entre progenitores y menores, de tal manera donde hay una responsabilidad mutua. No solamente ponemos la responsabilidad en el menor, que tiene que tener la capacidad de controlarse, sino que los adultos vamos acompañando, vamos supervisando, vamos protegiendo, no controlando, vamos protegiendo. Uh-huh. Y es un acuerdo mutuo donde se pone, es un decálogo, son 10 normas muy básicas y muy sencillas, que se ponen en la nevera, y esto lo estamos dando mucho desde hace tiempo a las familias para que puedan llegar a estos acuerdos y entender, como ya decía la Asociación Americana de Pediatría hace ya muchos años,
sí tiene que haber una exposición limitada. Es decir, se habla de que hasta los 2-3 años no pueden ver niños y niñas estar en contacto con ningún tipo de pantallas. Y luego progresivamente se va ampliando esos tiempos, porque el peligro no es solamente lo que hace el menor frente a la pantalla, sino también lo que está dejando de hacer. Está dejando de jugar, está dejando de estar con su familia, está dejando de interactuar con los iguales, y todo eso está siendo una falta de estimulación del cerebro muy importante en una etapa de madurez cerebral fundamental. O sea que esto de, para que el niño coma, ponerle una película mientras con el móvil o la tablet, mal hecho. No, siempre decimos, porque además pierden la conciencia de ese momento, de estar comiendo, de estar masticando, de los alimentos, toda la estimulación multisensorial y sobre todo el momento de convivencia en familia. Los últimos estudios, en las últimas conferencias en las que yo he estado, hablan de la importancia como indicio de buena salud mental de una familia si comen juntos y al margen de las pantallas, que no haya pantallas en los momentos de convivencia familiar. Dejarlo en una caja en la entrada de casa y hasta que no salga no volver a cogerlo, para que pueda haber una convivencia y pueda haber una salud dentro de lo que es la comunicación familiar. Qué bueno. ¿Vamos a saber si hay diferencias entre comunidades regulando el uso del móvil, Mónica? Las hay, y la diferencia es que cuando hay una normativa externa al centro, es decir, cuando se rige cada comunidad autónoma por una serie de normas que prohíben, por ejemplo, parcialmente, como decíamos, de Galicia, de Castilla-La Mancha, de aquí, de la Comunidad de Madrid, las familias reaccionan y lo entienden de otra manera. Son más, se ponen en el lugar del otro, se les revuelve, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué está pasando con el tema del teléfono móvil? ¿Por qué están prohibiendo en el colegio el uso del teléfono móvil? ¿Por qué no puede llevar? Entonces ahí se revuelven y piden explicaciones. En cambio, cuando hay regiones donde no hay ningún tipo de regulación, están desamparados, porque en el fondo los niños hacen prácticamente lo que quieren. Entonces el centro no tiene ni voz ni voto y la comunidad pertinente tampoco lo regula, ¿no? Esto también podríamos trasladarlo incluso a que hay una relación, digámoslo así, entre la prohibición del móvil y el descenso del acoso escolar. Es cierto que no existen datos oficiales del acoso escolar porque es prácticamente imposible datar este tipo de situaciones, porque la mayoría, y lo sabemos perfectamente en este programa que hemos hablado muchas veces de acoso escolar, no se denuncia, ¿no? Es como la punta de un iceberg, ¿no? Realmente las cifras negras están por debajo del agua y por arriba solamente aquellas pocas cifras que se denuncian, ¿no? Pero aún así, es cierto que, según algunos estudios realizados por el Ministerio de Educación, dicen, y así lo atestiguan con la respuesta de la Policía Nacional, la Guardia Civil o cualquier otro tipo de cuerpo a nivel autonómico, que cuanto más reducción del teléfono móvil hay, también hay más reducción de ese acoso escolar, porque el acoso escolar, una de las situaciones más terribles que estamos encontrando es que se graban, ¿no? Se graban, y sobre todo que a través de las redes sociales y a través del teléfono móvil están perpetuamente acosando, es decir, son 24 horas al día de acoso. No termina el acoso escolar cuando sales de clase y te vas a tu casa, sino que continúa en el teléfono móvil. Además, Mercedes en alguna ocasión ha hablado con nosotros de este tema y lo conoce muy bien, porque al final es cierto que cuando uno tiene un teléfono móvil no lo puede apagar, y menos los niños, que parece que tienen que estar perpetuamente, ¿verdad, Mercedes?, conectados y hablando con sus compañeros o con amigos. Sí, no sé si quieres contestar, Mercedes, y añades también esa conexión, ¿no?, del acceso que tienen a contenidos que pueden ser perjudiciales, ¿no?, para ellos, Mercedes. Y esta sensación, como decía Mónica, de que al final las redes sociales no perdonan. Esto yo lo he trabajado mucho con adolescentes, que uno se expone, que aparentemente parece que es impune y que no pasa nada, pero que al final se dan cuenta de los grandes efectos que puede tener. Aparte que también la falta de supervisión por parte del uso de la tecnología en muchos adolescentes. Yo llevo 15 años, es que esto lleva desde hace tantos años, viendo adolescentes que vienen a consulta conmigo con diagnósticos de déficit de atención, de hiperactividad, y cuando hemos hecho un registro del sueño hemos visto que se acuesta a las 2, 3 de la madrugada con redes sociales, con este fenómeno que comentaba Mónica del ciberbullying, y que al final estaban durmiendo muy poquitas horas, y en el momento que han podido descansar y han podido desconectarse de la tecnología han ido mejorando, y no hace falta ni medicación ni el sobrediagnóstico que hay en muchas ocasiones con este tipo de patologías, que muchas veces el origen es un mal uso o un abuso de la tecnología. Claro, hay muchos hijos, hay muchas familias que están padeciendo esto, Mercedes.
Muchísimas. Fíjate, este fenómeno la semana pasada éramos en un grupo de WhatsApp de la zona de Pozuelo Aravaca, éramos 200 personas y en 3 días ya éramos 1000 y pico, ¿no? O sea, que toda esta movilización que está habiendo es por una preocupación, por una sensación de frustración, de desconocimiento, pero nosotros en las consultas lo llevamos viendo desde hace 15 años. El gran colapso que hay, la adicción a la tecnología, la falta de asociación a que muchas de las problemáticas que hay con problemas de aprendizaje, problemas de bullying, violencia intrafamiliar, abusos, un montón de problemáticas, en muchas ocasiones el origen tiene que ver con un mal uso de la tecnología, y no solamente por parte de menores, también por parte de adultos. Todo esto del teletrabajo sabemos que es un timo terrible, que somos los padres que estamos enganchados al teléfono, pero luego les estamos diciendo a ellos que no se enganchen a las pantallas y somos grandes referentes. Es verdad. Bueno, tenemos que ir resolviendo este tema, Mónica. Los padres son los que ahora mismo están abanderando un movimiento que yo creo que se tiene que sumar todo el mundo. Totalmente, yo me sumo, de hecho yo he firmado esa iniciativa, y a mí me pregunta gente, ¿pero tienen derecho los niños a la intimidad? Porque claro, no puedes coger el teléfono móvil a tu hijo de 12 años. Bueno, pues para aquellos que lo preguntan hay una respuesta clara. El derecho a la intimidad del menor no está por encima del deber de los adultos para protegerle. Ajá. De protegerle. Eso es impepinable. O sea que entonces sí pueden mirar. Efectivamente, porque si tu hijo efectivamente, porque si tu hijo puede estar en peligro en las redes sociales, hablando con una persona, un adulto, un pedófilo, que se disfraza de niño o de niña y que puede caer en las redes de esa persona adulta, tú tienes el deber y la obligación de protegerle, porque el móvil es verdad que no es un enemigo, es nuestro aliado, pero la clave es la educación. Si no hay educación, todo lo demás se va al garete. Exacto. Pues Mercedes, ¿algo más que decir? Sí, como decía, la línea de lo que dice Mónica, o sea, hay padres que sienten, no, es que es su intimidad y no quiero entrar en su habitación. Es nuestra obligación cuidarles y protegerles. Llámale control, pero es protección, es cuidado y es acompañamiento, porque están aprendiendo cómo funciona el mundo a través de nuestros ojos y tenemos que ir de la mano, tenemos que irles acompañando, y hay veces que los padres también estamos muy perdidos, pero bueno, yo creo que a través de estos foros que estamos haciendo mucha fuerza y hay gente, la verdad, muy potente, pues vamos a conseguir grandes efectos y resultados. Pues Mercedes Bermejo, psicóloga, siempre ayudándonos, directora de Psicólogos Pozuelo, te mando un abrazo fuerte, Mercedes. Igualmente para las dos. Gracias.